Lo dicho, Ino Galparsoro, alcaldesa de Arrasate, va a ser trasladada en breve a prisión acusada de colaboración con organización terrorista. Esa ha sido la decisión que acaba de hacer pública el juez Garzón en un día que ha resultado ser muy largo en la Audiencia Nacional. Desde que Galparsoro entraba a ese edificio a primera hora de la mañana, su defensa ha venido denunciando que las pruebas contra ella se estaban improvisando sobre la marcha. La Fiscalía, por su parte, ha pedido desde el inicio prisión para la alcaldesa de Arrasate y al final, como decimos, Amaia Etxezarreta Gabón, en este caso el juez ha accedido a esa petición de la Fiscalía. Ino Galparsoro será conducida en breves minutos hacia la prisión de Soto del Real con una orden de prisión incondicional que acaba de decretar el juez Baltasar Garzón. Prisión bajo la acusación de colaboración con ETA y también de no obedecer la orden de suspensión de actividades de ANV. El juez Garzón basa esta acusación sobre todo en un hecho, en la moción alternativa que presentó ANV en el pleno del 24 de abril en Mondragón ante la moción ética que habían presentado PNV y PS. Una moción similar a la que ha presentado ANV en otras localidades. Íñigo Irwin, abogado de la defensa, ha denunciado que a lo largo del día de hoy el juez Baltasar Garzón ha ido construyendo la imputación y pidiendo para ello policiales que le iban llegando a lo largo del día al juez de la Audiencia Nacional. Incluso por la tarde el juez ha ordenado que la policía entrase al Ayuntamiento de Mondragón a buscar actas posteriores al 8 de febrero, día en que decretó la suspensión de actividades. Esta ha sido la denuncia de la defensa. Por su parte, la fiscal de la Audiencia Nacional ha acusado a Ino Galparsoro de ser la voz institucional de ETA y aceptando esta acusación el juez ha ordenado prisión incondicional. Amaia, con esta decisión la defensa de Galparsoro dice que lo que no se ha conseguido con las mociones lo ha logrado hoy Garzón, encarcelando a Galparsoro. En la Audiencia Nacional se ha abierto hoy una nueva vía contra los electos de ANV, la vía penal. Los criterios que ha aplicado el juez Baltasar Garzón se refieren a los electos municipales de la izquierda abertzale en general. Esto es una cosa que puede afectar en el futuro. Por el momento, a esta hora, la noticia es que Ino Galparsoro ha sido apartada de la alcaldía de Arrasate y que va a ser conducida a la prisión de Soto del Real por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, con una orden de prisión incondicional. En la guerra del 36 detenían, encarcelaban y fusilaban alcaldes. Triste parecido con la situación actual. El PSOE y el PNV se han sumergido en una locura represiva cuyo último capítulo tiene como episodio la detención de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro. Lo que no han podido conseguir mediante las mociones en los ayuntamientos, pretenden conseguirlo ahora mediante la violencia de Estado.